probablemente con más o menos intensidad en los últimos 30 años en Chile. ¿Qué rescata de él y qué no rescata de él? Yo creo que vamos a tener tiempo para dos preguntas nomás. Eso, y después quiero preguntarte, Ricardo, porque tú pones mucho énfasis en el tema del regionalismo. Sí. Pero los que han estado en contra de esto, al final de cuentas dicen, bueno, ¿cómo nos vamos a asegurar que regiones manejen bien las plata y qué sé yo? ¿Cómo se asegura de que no haya, porque Chile tenemos serios problemas de fiscalización con lo que tenemos? O sea, y si más encima hacemos independencia en cada una de las regiones, va a haber un problema ahí importante de ver cómo... De hecho, uno de los problemas que tiene Argentina en el manejo de sus recursos fiscales tiene que ver con eso. Por supuesto, claro. Por eso no queremos un país federal. Vamos primero el Chile. El Chile que tú ves, este Chile que definitivamente, le guste o no a la gente, es distinto para mejor después de 30 años, porque el modelo ha generado cierto bienestar. Hay mucha gente que todavía no ha gozado de eso, pero todos los números dicen que hemos andado por el camino correcto con algunas debilidades. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rescatas de este modelo y cómo de alguna forma planteas el modelo de sociedad que está muy muy enfatizado en lo Mira, regional? podemos unir ambas por eso preguntas. que te la hice las dos juntas. Lo primero, el Chile que yo observo. Antes de ingresar a la campaña, todos los estudios serios mostraban lo mismo que he visto en las calles recorriendo el país, en pueblos chicos y en ciudades grandes. No hay ningún estudio serio que diga que este sea un país, un volcán a punto de estallar. Y de hecho yo creo que la mejor evidencia la tenemos después de cada gran movilización o manifestación donde la vida continúa más o menos igual. Me llamó mucho la atención en una época de mucha efervescencia que me tocó ir a La Paz, que como se habían suspendido todas las actividades en La Paz propiamente tal, porque hay ciudades donde los pobres viven en las montañas y son los ricos los que viven abajo, y el bajo es donde en La Paz vive la gente, y allá más rica, al revés, como en Caracas, claro. Como en Caracas. Entonces yo fui a conocerlo porque se habían suspendido todas las actividades cerca del Palacio de Gobierno, las universidades, y una taza de leche. O sea, si tú no veías la televisión no te enterabas. Y después vi fenómenos semejantes en Chile, que si tú no estabas en las calles donde estaban las manifestaciones, el resto de la ciudad... De hecho, nadie sabe que saliendo de la radio hay una tremenda manifestación ahí de los empleados públicos. Aquí, la televisión lo va a mostrar. Sí, claro. La televisión lo va a mostrar, que reafirma que podemos llegar a un acuerdo social en este aspecto. Entonces, ningún estudio serio mostraba que esto fuera... Lo que mostraba era gente que precisamente por haber mejorado su situación estaba en lo que se llama esta trampa de hacer los $20.000 o de ingresar a la clase media, deseoso de tener más derechos. Cuando tú tienes un 70% de la población universitaria, que es primero en la familia extendida en la universidad, por supuesto las demandas de esa persona son distintas. También me encontré con que el tema número uno en Chile no era la educación como yo pensaba, sino es lejos la salud. En ninguna parte las demandas son tan intensas, porque hay gente, sobre todo gente humilde, que está muy satisfecha que sus hijos estén en la universidad. No se plantean el tema de la calidad, sino el tema de la salud. En ninguna parte se notan tanto las desigualdades como en la salud. Esa es la demanda número uno, jubilaciones, el tema del próximo salud uno, jubilaciones, y después viene el tema de la educación. Entonces, ¿qué rescatamos? Lo que como partido de centro nosotros proponemos, que es reformar el sistema más que hacerlo estallar. Creemos que hay temas en los cuales Chile necesariamente tiene que ponerse de acuerdo, que son lo único que te pueden producir el camino al desarrollo. Los países más desarrollados no son los que tienen más plata, porque si no serían siempre los países petroleros, pero son aquellos donde hay igualdad social e igualdad territorial. A nosotros nos sigue afectando mucho el clasismo. La envidia, chaqueteo, la mediocridad son barreras culturales al desarrollo, y tenemos también una situación en que sin igualdad social y sin igualdad territorial, y ahí entra el tema del regionalismo, uno no lo puede producir. Hay pequeñas minorías en lo político y en lo económico. Mira lo que ocurre en lo político, una ley de partidos políticos que le da un poder total a pequeñas directivas, y hemos presenciado situaciones como las que
aquellos que alguna vez protestaban porque eran designados por uniformados los parlamentarios, ahora los designan las directivas de los partidos sin preguntarle a nadie. En lo económico también, uno ve una concentración con injusticia enorme radicada en la ley de rentas municipales, que no se paga una cadena de retail, de supermercado, de farmacia, paga 2.000 a 6.000 pesos, cuando los kiosqueros pagan 50.000. Nadie lo puede entender. La integración vertical, que se ha criticado tanto en las universidades, que también existe en salud, pero también estas grandes empresas que son dueñas de los malls, e incluso uno ve la dificultad del pequeño que está en un mall para pagar ese día, y cuando se suspende por ley no tiene ningún gasto, pero tampoco se lo descuentan a estas personas. Uno ve una concentración demasiado monopólica, y Estados Unidos hace más de un siglo que combatió con sus monopolios. Mira el efecto que tuvo para los teléfonos inteligentes y para la computación, el hecho que hayan quebrado obligatoriamente el monopolio telefónico que tenían de la AT&T, lo quebraron como en 50 partes, o el acero o el petróleo. Y eso incluye también, entre estos abusos, al peor abusador, que es el sector público. Fíjate, cuando nosotros hablamos de las pensiones, al aumentar el tema de la longevidad de la población, no es un problema que vayan a tener pensiones bajas. Los últimos años no le va a alcanzar. Pero tampoco podemos volver al antiguo sistema, porque no hay suficientes jóvenes como para financiar a los viejos, y ya sabemos que ese sistema no da resultados. ¿Por qué? Porque hoy día ya se ve en el único lugar donde se conserva, que es las Fuerzas Armadas, donde hoy día se gasta más plata con el bolsillo de todos los chilenos en personal en retiro que en servicio activo. Entonces tenemos un problema serio, y de ahí nuestra propuesta del Pacto Nacional para conversar estos problemas, que incluye descentralización y todos este tipo de temas, dar poder a través de porque sin un acuerdo no llegamos a ninguna parte. Educación, fíjate, a propósito de la candidata Bachelet, los pingüinos están marchando el año 2006 y no cambian nada. Tanto las universidades públicas como privadas están en la incertidumbre más grande, porque no saben cuáles van a ser las reglas del juego. Ricardo, pero ¿tú crees que no ha cambiado nada la educación? No. Esencialmente el sistema... Acuérdate, desde el punto de vista de financiamiento, yo siento que ha tenido un cambio violento. O sea, pero el gran cambio que no hemos hecho todavía es que la calidad. Mira, los debates que tenemos en Chile son interesantes. Disculpa un minuto, Ricardo. No te preocupes. Porque no estamos discutiendo cobertura, como fue alguna vez, sino la calidad. ¿Ya? Estamos discutiendo temas que a veces nos parecían como los llamados valóricos, aunque estoy de acuerdo contigo que los valores tienen que ver con la responsabilidad, con el respeto a la palabra, con la lealtad, etcétera, etcétera, que alguna vez uno los miraba con curiosidad como problemas de Estados Unidos o de Europa. Hoy día los tenemos como problemas importantes para la gente, y eso significa un avance indudablemente como país. Entonces se dan todas esas situaciones, pero hay un tema de fondo, y aquí me interrumpo para lo que querías decir. Puedo... Sí, bueno, habla tú, ¿sí? Mi posición la conoce la gente. Sí, lo que pasa es que tú dijiste una cosa que me parece sustantiva y que le hacemos el bulto porque políticamente es muy incorrecto, que los chilenos somos chaqueteros, somos clasistas, somos envidiosos, y yo además le agregaría que somos picantes en general, en términos, y eso es una realidad, y cuando no cambiemos esas barreras culturales, que yo creo que producen además un concepto de ignorancia, entonces va a ser muy difícil, porque cuando yo estoy dispuesto, tú has dicho una cuestión que es muy sabia, un acuerdo nacional, pero para tener el acuerdo nacional hay que ser generoso, hay que estar dispuesto a sentarse con otro que me enseñe, a estar dispuesto a aprender del otro, a decir, wow, este está preparado en este tema, yo no conozco este tema, enséñame, y ok, lo que tú dices me suena sensato, y por lo tanto estoy dispuesto a suscribirlo, pero si yo no estoy dispuesto a tener esa posición, me parece súper complicado, y en eso quiero engarzarlo con una pregunta. Tú eres un hombre de medio de comunicación desde hace muchos años, has estado en televisión, has estado en radio. ¿Qué rol tienen hoy día en una sociedad como la nuestra los medios de comunicación? Fundamental, y no lo están cumpliendo en forma sabia. Sí hay... Lo que pasa es que es voluntario. Lo que pasa es que como una televisión comercial, acuérdate que la génesis de la televisión en Chile fue universitaria. No, por supuesto. Y hoy día es absolutamente comercial y responde al rating. Y si poner más pechuga, poner más conflicto entre el pololo de esta da más rating, nada lo va a cambiar, a no ser que haya una cosa reguladora.
un acuerdo. Por eso esto tenemos que incluirlo seriamente dentro de los problemas que tenemos para llegar a la educación. Yo mencionaba este tema porque creo que tenemos que invertir las prioridades. Las diferencias en Chile no se marcan a los 19 años en la universidad, sino a los 4 o 5 años, dependiendo del bolsillo del papá y si tú vives en Chiloé o en Vitacura. Entonces, la gran inversión tenemos que hacerlo en los preescolares y a ir subiendo. Aquellos que dicen que van a cambiar toda la calidad de la educación en un par de meses, a todo Estado, incluyendo Chile, le toma décadas aumentar un año de escolaridad masiva. Entonces aquí no hay soluciones mágicas